Hoy nos vamos a meter de lleno en un concepto filosófico, uno que es clave para entender casi todo, el cambio, el crecimiento y bueno, lo que significa llegar a ser algo. Hablemos del poder del potencial. Vamos a empezar con una pregunta, una especie de acertijo que de verdad trajo de cabeza a los filósofos de la antigüedad. A ver, si algo no existe, ¿cómo es posible que surja de la nada? ¿Cómo pasa algo de no ser a ser? Y bueno, para llegar a la solución, primero hay que entender bien el problema. Y todo esto arranca con un dilema que planteó un filósofo llamado Parménides. A ver, Parménides decía algo que suena bastante radical. Él argumentaba que el cambio, así como lo vemos, era lógicamente imposible. ¿Por qué? Porque para él algo no podía venir del no ser, o sea, de la nada absoluta. Él se imaginaba la realidad como, no sé, una esfera perfecta, que no cambia, un bloque de ser totalmente inmóvil. Pero claro, uno mira a su alrededor y la realidad es otra cosa, ¿no? Vemos cómo una semilla se convierte en un árbol, cómo un trozo de mármol se vuelve una estatua. El mundo está cambiando todo el tiempo. Y esto, claro, generó una contradicción gigantesca. O sea, ¿qué estaba mal? ¿Nuestra lógica o todo lo que veíamos a nuestro alrededor era solo una ilusión? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque llega Aristóteles y, con una idea que fue, bueno, revolucionaria, resuelve este acertijo. Lo que él propuso fue una especie de tercera vía. Dijo, a ver, el cambio no es un salto de la nada absoluta a algo, es más bien una transición, es pasar de un modo de ser a otro. No es que las cosas aparezcan de la nada, sino que se actualizan. Y a este concepto le puso un nombre, potencia, que viene del griego dunamis. ¿Y qué es la potencia? Pensemos en esto. No es la nada para nada. Es una posibilidad real que ya existe en algo. Es como una capacidad o un poder que está ahí esperando a que lo realicen. Es, si se quiere, un modo de ser imperfecto, sí, pero totalmente real. Y miren, esto lo deja clarísimo. La semilla no es simplemente un no árbol, no, es un árbol en potencia. El bloque de mármol no es una no estatua, es una estatua en potencia. La niña no es una no música, es una música en potencia. Justo de eso se trata. La potencia es esa capacidad real de llegar a ser. Pero la cosa no se quedó ahí, ¿eh? La idea fue evolucionando, se hizo más detallada. Pensadores como el mismo Aristóteles y mucho después Tomás de Aquino empezaron a distinguir entre dos tipos diferentes de potencia. Entonces, tenemos por un lado lo que llamaron potencia pasiva. Esto es básicamente la capacidad de recibir un cambio. Pensemos en la madera. Tiene la potencia pasiva de ser quemada. Y por otro lado está la potencia activa, que es justo lo contrario, la capacidad de producir un cambio. Siguiendo el ejemplo, el fuego tiene la potencia activa de quemar esa madera. Y es que este concepto resultó ser pero tan potente, que dejó de ser solo una explicación para el cambio físico de las cosas. No, empezó a usarse para explicar algo mucho más grande, la existencia misma. Imagínense el viaje de esta idea, más de 2000 años. Arranca en el siglo IV a.C., con Aristóteles, explicando el movimiento y el cambio en la naturaleza. Luego salta hasta el siglo XIII, donde Tomás de Aquino la lleva al terreno de la metafísica, de la estructura del ser. Y finalmente, en el siglo XX, aterriza de lleno en la experiencia humana, con un filósofo llamado Martin Heidegger. Y ese salto que dio con Aquino fue clave. Para él, la esencia de algo, o sea, la idea, el plano de lo que es, por ejemplo, una casa, es pura potencia, es una posibilidad. No es nada tangible hasta que llega el acto de existir y ¡pum!, la convierte en una casa real de ladrillos y cemento. Y esto nos lleva directo al corazón de lo que significa ser humano ya en el siglo XX, porque llega este filósofo, Martin Heidegger, y le da otra vuelta de tuerca. Él reformula la idea de potencia como poder ser. Y su argumento es tremendo. Dice que ser humano es, fundamentalmente, ser un ser de posibilidad. O sea que nuestra existencia no es como la de una piedra, un estado fijo y ya. No, es un proyecto,
Un proyecto de estar constantemente realizando nuestras propias posibilidades. Es un proceso continuo de llegar a ser, de actualizar ese potencial que tenemos. Básicamente, somos un proyecto en constante desarrollo. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué nos debería importar hoy una idea de hace más de 2000 años? Pues importa y mucho, porque este concepto o potencia es el cimiento filosófico de un montón de cosas que valoramos. Es lo que nos permite hablar de crecimiento personal, de la posibilidad de aprender, de la capacidad que tenemos para ser libres y elegir, incluso de la naturaleza misma de la creatividad. Al final nos quedamos con esta reflexión. Este concepto nos enseña que la realidad no es solamente lo que ya está ahí, lo que es. Es también ese océano inmenso e increíble de todo lo que puede llegar a ser. Y eso, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si ser es poder llegar a ser, ¿qué potencial está ahí, esperando a ser actualizado en el mundo y dentro de cada persona?